Tenemos a un médico, espero que de la casa, el doctor Carlos Morillo. El doctor Carlos Morillo es profesor en el Departamento de Ciencias Cardíacas de la Cummings School of Medicine, investigador clínico senior en Living in Cardiovascular Institute en la Universidad de Calgary. Tiene algo de experiencia en publicaciones y entonces le pedimos ayuda porque con esa experiencia que ha podido acumular, esa pequeña experiencia incluye más de 400 artículos en revistas como New England, Lancet, JAMA, Circulation European. Y además de eso, y este tema es fundamental, esta parte es fundamental, es revisor y miembro del comité editorial de varias publicaciones. Y el doctor nos va a dar los tips y los tricks, no solamente como autor de muchísimas publicaciones a nivel internacional, sino como editor de todas estas revistas de cómo redactar un artículo científico. Doctor Morillo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, doctor Díaz, por la invitación. Espero que me estén escuchando. Eh, en primer lugar, quiero felicitar al colegio por poner estas sesiones, que obviamente son de mucha importancia, y felicitar a todos los speakers por haber dado unas conferencias excelentes. Me ha tocado la parte de cómo redactar un artículo científico y cuáles son los tips y trucos que les puedo ayudar. Y bueno, ya ustedes han escuchado que todo lo que hemos visto con anterioridad, pues simplemente crea toda el escenario necesario para llegar al producto final, que es lo que queremos, tener un artículo publicado en alguna revista de alguna relevancia científica. Entonces, ¿cómo redactar un artículo? Pues ya ustedes vieron, Alejandro Velasco nos comentó algunas cosas y eso depende del tipo de artículo, si es un artículo original, si es un artículo observacional retrospectivo, prospectivo, si es una revisión de temas, si es un capítulo de libro, si es una presentación de caso o es una revisión sistemática. Y también depende de la revista donde lo vamos a enviar. Como vimos también, cada revista tiene un formato diferente, tiene un número de palabras en el cual nos tenemos que adaptar y pues de esto depende cómo hacemos el artículo. Hablamos del título y el doctor Díaz les estaba contando una anécdota que tengo desde hace algunos años, este artículo que publiqué en Circulation precisamente el 1 de marzo del año 95, o sea, hace 30 años. Ustedes ven el título ahí, un título Chronic Rapid Atrial Failure, bueno, larguísimo o aburridorcísimo, a pesar de lo cual este artículo que publiqué hace 30 años tiene más de 2.000 citaciones en la literatura, pero después, 6 meses después, vino un artículo del grupo de Alessi que utilizó este título, sobre todo que nadie se acuerda de A Study in Awake Chronicle no sé qué, sino se acuerda de Atrial Fibrillation Begets Atrial Fibrillation. Ahí me jodió porque con ese título, obviamente este artículo tiene más de 5.000 citaciones. Es un artículo en el cual más o menos describíamos algo de los mecanismos de fibrilación auricular de una manera muy semejante en dos modelos diferentes. El mío en un modelo animal de perros, este en un modelo de cabras. Pero ustedes ven que el título entonces es indispensable. Y también es indispensable porque pues ya hoy en día no se utiliza mucho, pero antes uno hojeaba la revista y al mirar la revista lo primero que mira es el título. Y si el título le llama a uno la atención, pues entonces uno ya dice, vamos a leer el abstract a ver qué pasa aquí. Ya hoy en día nadie ojea las revistas, todo es digital, pero igual cuando usted abre su teléfono y le llega la cosa del New England o de cualquier revista que usted esté suscrito, los títulos son los primeros que aparecen y para ver el abstract usted tiene que espichar ahí para leer el abstract. Así que el título sin duda debe ser un título conciso, debe ser un título que llame la atención y debe ser un título innovador por la cual usted dice, hombre, merece la pena que me lea esto, así sea un área en la cual usted no sea un experto. Les recuerdo que el título inicial de este artículo del abstract, cuando lo presenté en un congreso, era este, evidencia de un mecanismo focal. Pero los editores de Circulation no les gustó ese título. Les pareció que en esa época utilizar el mecanismo focal era una falacia científica. Ya hoy en día sabemos que eso no es así, pero hace 30 años eso no era así. Así que a veces uno quiere atreverse a tener títulos muy espectaculares y al final los que deciden son los editores.
Entonces, otra tip que yo le recomiendo a mucha gente es que, en primer lugar, traten de volverse revisores de artículos en revistas, primero revistas nacionales y después revistas internacionales, porque así es como yo escribo mis artículos. Yo escribo mis artículos con la visión de que si yo revisara este artículo, ¿qué le criticaría? Este es otro título que, pues bueno, es un título muy clásico. Estos son estudios randomizados. Este es un estudio placebo controlado de no sé qué, disopiramida, prevención de síncope neurocardiogénico, tal, año 93. Este fue el segundo estudio randomizado que se realizó en la literatura del síncope vasovagal. Pero igual, simple, rápido y sencillo, y pues es un título que es fácil. Después de esto viene el abstract, que es el resumen, que es lo que uno quiere ver y leer. Yo siempre digo a la gente que el abstract, yo soy, los que me conocen bien saben que yo soy un amante del vino y de la buena gastronomía. Entonces, pues soy un foodie, como dirían. Entonces, el abstract es como el amuse-bouche que le dicen a uno cuando uno llega a un restaurante ahí muy fino. Ah, mira, aquí te traemos un amuse-bouche, que eso en francés significa que te sorprende, te divierte el paladar. Y eso es lo primero que uno hace. Uno mira primero ese título y ese abstract. Y el abstract ya, pues, Alejandro Velasco, que desde que era estudiante de medicina, se me pegó a mí para que yo le ayudara con algunas cosas de investigación y bueno, le ha ido muy bien. Hay que en inglés se dice short, concise and to the point y tiene que ser basado en los hechos, en los datos. Dependiendo de la revista, varía entre 250 a 300 palabras. Ahí es donde generalmente viene el reto, porque en ese pedacito de espacio hay que poner exactamente lo que uno, el mensaje que uno quiere dar. Y además convencer al lector que eso es lo que quiere llevarse. Al final, somos, hacemos mercadeo. Tratamos de hacer marketing de lo que hemos durado mucho tiempo trabajando. Ustedes vieron que el proceso para llegar a un artículo va desde el comité ética, la idea, etcétera. Así que esto es un proceso largo, esto no sale de un día para otro. Esa es otra cosa. Para hacer investigación, pues hay que tener paciencia. Las cosas no salen de un día para otro. El background, como les mostró también Alejandro, es una o máximo dos frases. La metodología y resultados debe ser sucinta y directa, no mezclarse mucho en el abstract con las complicaciones del análisis estadístico. Eso está el resto del artículo para hacerlo. Y la conclusión, una frase máximo, dos, y además no hay lugar para uno ponerse a especular. Ah, este es el primer artículo del mundo que hizo. No, no, no. Nosotros creemos que vamos a cambiar todo aquí. No, tampoco. Hay que ser corto, conciso y directamente al punto, porque si no, los editores le van a cambiar todo. Miremos este artículo que publicamos en New England Journal hace un par de años y era el título muy rápido, directo, progresión de la fibrilación auricular después de crioglación y terapia con droga, un estudio aleatorizado que ustedes ven que el background ahí es una frase larga, pero no más, no dos frases, perdón, y ya directamente dice qué es lo que se intentó hacer. Se cree que la ablación con catéter puede modificar el mecanismo patogenético de la fibrilación auricular y alterar la progresión. Punto. En los métodos ahí se describe entonces cuál es la población, qué era lo que se quería hacer, los resultados como tal y las conclusiones también de nuevo muy directas, ningún lugar a especulación ni de por qué esto funcionó ni nada, simplemente directo y al punto y así es como usualmente esto funciona. Eso es el New England Journal, eso es muy diferente a otros artículos. Este es un artículo que publicamos en la revista española de cardiología, pero es un artículo de revisión. Entonces, como ustedes ven, y en esto estoy de acuerdo con Alejandro, esto le da a uno como jartera leerse todo ese poco de vainas ahí, pero bueno, eso es lo que hacen la mayoría de revistas, artículo de revisión, hay que poner ahí toda la carreta que uno piensa revisar y ahí el que se lo quiere leer se lo lee. La mayoría de la gente termina leyéndose el artículo es por el título. Ah, un enfoque práctico de la cardiomipatía atrial, eso que está de moda. También ahí lo que llaman en inglés buzzwords, que no sé cómo se diría en castellano, pero bueno, ustedes me corregirán, que son palabras ahí claves que hoy en día se van utilizando y se van cambiando, como por ejemplo lo de los estudios del mundo real.
real world. No sé quién fue el cabezón que se inventó eso, pero convenció a todo el mundo que el real world studies eran importantísimos. Y sí son importantísimos, pero no son más importantes que los estudios randomizados. Pero bueno, ahí eso es discusión para eso. Y otros títulos como este, por ejemplo, falta de equidad en la fuerza de trabajo en cardiología, una revisión narrativa, análisis de la literatura y tal. Y otra cosa que vi por ahí que preguntaban, y también me dio mucho gusto ver que algunos estudiantes de medicina, ay, que tengo que hacer un estudio de oncología y tal. Pues bueno, lo primero para hacer investigación es que hay que tener una exposición temprana. Y entonces ahí es cuando uno empieza a tener un gusto por la investigación. ¿Cuál es el orden de los autores? Bueno, eso es muy importante, que el estudiante preguntó, bueno, si yo ayudé con esto y hice algunas cosas, ¿merezco ser autor? Hoy en día hay unas guías muy específicas de eso, pero yo creo que lo primero es quién es el supervisor y ese es el que decide quién es el primer autor, pues es el que lo escribe, dependiendo del artículo, a veces el primer autor ese es el más senior, pero por lo general el más viejito, como yo aquí, es el último, que ese es el senior author, y el más junior o el que realmente hizo el trabajo va de primero. Y de nuevo, aquí va el abstract, esto es una revisión como tal, que esto es lo que muestra. Entonces, la introducción es muy importante porque en la introducción vamos a tratar de convencer a la gente de lo que propusimos hacer, no solo merecía la pena, sino que es importante. Por lo general, en la mayoría de los journals, cuando a mí me pasan un manuscrito para revisar, lo primero que miro es, uy, la introducción ya 3 páginas. Ya, y digo, no, esto es tan mal. No debe ser más de una página doble espacio, máximo una página y media. ¿Qué debe contener? Describa el problema. Si va a hablar de algo, la epidemiología, cuál es la prevalencia, cuál es la magnitud del problema y por qué hay que hacer esto. ¿Cuál es la razón para hacer este estudio? Ahora, duplicación, pues hombre, realmente uno tiene que admitir que hoy en día ser totalmente original es muy difícil. Pero hay cosas que se han hecho y después uno vuelve y mira que en Japón hicieron tal estudio, pero usted lo hace en Colombia o lo hace en Canadá y no le da igual. Así que a veces sí merece la pena duplicar algunas de estas ideas porque el tipo de población cambia. Tiene que justificarlo apoyándose en la literatura disponible. Así que antes de esto, ustedes ya vieron, se tiene que hacer una revisión sistemática de la literatura y no perderse en algo que ya se inventaron. Por lo general uno no se inventa la rueda, pero pues bueno, ¿cuál es el gap in knowledge? O sea, ¿cuál es esa parte del conocimiento que todavía no sabemos? ¿O cuáles son esas necesidades que todavía no han sido obtenidas con la literatura que hay? ¿Y usted cómo piensa resolverlo? Y eso es lo que usted debe poner en la introducción. Y entonces en la introducción usted puede también último párrafo, qué propone hacer sin entrar en los resultados. Y ahí es donde usted, por ejemplo, este estudio que publiqué en New England Journal, que es el estudio Benefit, que es un estudio randomizado de besnidazol para cardiopatía chagásica crónica. Entonces, lo primero que usted dice es, ahora la enfermedad es la tercera más común, es la cardiopatía más frecuente, no isquémica, complicación de muerte en Latinoamérica, población que tiene la enfermedad, ahí está, 6 millones, tienen 24,5% están infectados con tripanosoma cruzi, bueno, lo que sea, desarrollan cardiopatía. Después, entonces, usted escribe un poco más la enfermedad lo que usted haya dedicado a su estudio, el tipo de fases. Entonces, en este caso, que era una intervención contra el parásito, pues usted tiene que hablar del parásito un poquito y comentar que, pues bueno, cómo está implicado esto. Cuando hicimos el Benefit en el año 2015 se publicó, pero este estudio lo diseñamos en el año 2000. O sea que nos llevó bastante, casi una década hacer este estudio. Así que nada de estas cosas no son rápido, pero en esa época había mucha disquisición y mucha discusión entre algunos que decían que a esto todos los otros pacientes hay que tratarlos con bendazol y otros no, a esto no hay que tratar ninguno. Es más, algunos investigadores no quisieron participar porque consideraban que era inético comparar el besnidazol contra placebo en esta población.
cuando no había ninguna evidencia de que esto era así. Entonces, ¿por qué hicimos el estudio? Diseñamos este estudio para evaluar la eficacia, seguridad de esta intervención comparada con placebo en reducir estos desenlaces en pacientes con cardiomipatía chagásica crónica. Entonces, de nuevo, short, concise and to the point. Eso es lo que es importante cuando uno está desarrollando entonces el artículo como tal. Importante que en este artículo, pues tuvimos muy poco tiempo porque este artículo queríamos que fuera publicado simultáneamente con la presentación en el Congreso Europeo de Cardiología. Esos son los late breaking clinical trials. Eso no necesariamente hay que hacerlo, pero pues bueno, eso es bueno para el ego y eso hace que la publicación sea rápida. Pero esto significa que uno tiene que tener toda la base de datos limpia. Ustedes ya vieron lo importante que es tener una base de datos adecuada, no solo tenerla limpia, sino tener análisis estadístico completo, porque a usted le dan 2 semanas para escribir el manuscrito, les mandan los comentarios a la semana y tenerlo listo, porque la idea es que el día que usted presenta, al final de la presentación, viene a ser publicado su manuscrito. Así que, pues, tiene su reto, pero también tiene su retribución. Los métodos y los resultados, pues bueno, usted describe el diseño del estudio, retrospectivo, observacional, es un estudio de casos y controles, randomizado, doble ciego, etcétera. Ahí usted se ayuda con su estadístico, habla de la metodología, hay que escribir la población, cuáles fueron los pacientes, los criterios de inclusión, pacientes mayores de 18, menores de tanto, hombres, mujeres, blancos, negros, todos, todo lo que usted quiera lo mete ahí. ¿Cuáles fueron los procedimientos realizados? Entonces, no, estos pacientes les hicimos de electrocardiograma, PCR, como por ejemplo en el Benefit, o lo que sea, electrocardiograma. Todo eso lo tiene que escribir en los métodos y después usted tiene que dar muy claramente cuáles eran los desenlaces de su estudio. Y en los estudios randomizados, pues hay un desenlace primario, hay un desenlace secundario, que usted tiene que escribir muy claramente. Y ahí usted hace el análisis estadístico detallado, que es usted usualmente con un buen bioestadístico, lo pone ahí. Algunas revistas tienen una limitación en la cantidad de palabras, todas. Entonces usted puede poner un suplemento donde entra con más detalle en eso. Y los resultados. La tabla uno que nos hablaba el doctor Diego, características de la población no incluida. Después usted tiene otras tablas donde usted habla de los desenlaces, subgrupos. Es bueno utilizar tablas y figuras, pero no repita esa información en el texto. Para eso está la tabla. Mucha gente tiene la tendencia a poner una tabla y ya puso toda esa información en el texto. Entonces usted está perdiendo espacio y palabras poniendo eso. Usted simplemente lo pone en la tabla y la tabla debe ser bastante clara, como por ejemplo aquí están los resultados. Desde tal fecha a tal fecha, 2.854 pacientes fueron randomizados, tantos a tal grupo, tantos al otro grupo, pero esta figura, por ejemplo, va al apéndice suplementario, no está en el estudio. Y la tabla uno, entonces está ahí todos los pacientes, la edad, los hallazgos electrocardiográficos, hallazgos otros clínicos de función ventricular, de si tenía marcapaso, qué drogas estaba tomando. Entonces, ahí está todo escrito de una manera concisa y usted dice, por ejemplo, características basales están bien balanceadas, pero usted no dice nada más. Tabla uno. El seguimiento, tanto, pero no entra en los detalles de la tabla porque para eso está. Desenlaces primarios y los componentes, hospitalización, mortalidad. Esto es el meat del estudio. O sea, esto es lo que va la gente a ver cuando usted lo presenta en estas sesiones de late breaking clinical trials. ¿Qué pasó? ¿Si sirvió la intervención o no sirvió la intervención? Entonces, el desenlace primario, pero entonces usted ve ahí que los hazard ratios, que la P y tal, pero es a veces difícil que la gente no bien entiende bien, bueno, un momentico, ¿esto qué significa? Pero entonces, como siempre, una imagen vale más que 1.000 palabras y aquí, pues hombre, queda claro que usted no tiene ni siquiera que mirar la onda, la P, porque usted ve las dos curvas de Kaplan-Meier que se sobreponen hasta los 7 años, así que usted ya sabe que lo que hizo no funcionó. O sea que esto es un estudio, a mí me gusta más decir que es un estudio neutro, que estudio negativo tiene la connotación de que no funcionó. Así que pues ahí está lo que usted tiene.
La discusión es lo más importante, es que es donde usted va a convencer al editor de la revista que le publique su artículo. Son las dos páginas más importantes porque no solo eso, sino este es el artículo que usted, sobre todo si un estudio aleatorizado importante, usted quiere que cambie la práctica basado en eso, o usted aspira a que las guías clínicas vayan a cambiar basada en ese tipo de información. Así que el primer párrafo, usted escribe los hallazgos principales, algunos los enumeran, depende, pero no venga con, por ejemplo, benefit. Este es el estudio más grande que se ha hecho en la historia de Chagas, pero usted no pone eso porque el editor se lo va a quitar. Entonces usted simplemente describe las cosas como tal. Ponga después en contexto con la literatura disponible los hallazgos de su estudio. ¿Son complementarios? ¿Discrepan? ¿Avanzan el conocimiento? ¿Con qué contribuyó usted con este artículo y con estos hallazgos? ¿Qué va a cambiar con esto? ¿Va a tratar a todo el mundo? ¿No va a tratar a todo el mundo? ¿Hay subgrupos especiales en los cuales se benefician? ¿Hay que hacer más estudios? No especule mucho, apenas que tenga datos que definitivamente apoyen su hipótesis. No, que yo creo que el Besniazol no funcionó porque en Chile o en donde fuera hacía más sol que por las noches. No entre en ese tipo de disquisiciones porque el revisor se las va a bochar y no tiene ninguna utilidad en ese momento. Y reconozca las limitaciones de su estudio, pero tampoco se autoflagele, porque no hay ningún estudio perfecto. Además, ¿quién hace un estudio para contestar todas las preguntas? Si hiciéramos eso, pues nuestra viabilidad de investigadores sería de un artículo, porque ya contestó usted todas las preguntas. Entonces, los artículos todos tienen limitaciones, hasta estos artículos en New England Journal. Pero no hay que autoflagelarse, pero hay que ser sincero y concluir sin especular. Olvídese de mencionar que es el primer estudio, que es el más grande, que es el más multicéntrico. Eso no lo ponga porque no merece la pena. Y ahí está la discusión, aquí rápido, directo, Sol no redujo significativamente el desenlace primario, a pesar de reducciones en la detección del parásito, tasas de conversión, no sé qué, los efectos tal y tal. ¿Cuál es el papel? Entonces usted aquí es donde lo pone en contexto con lo que había. Bueno, había estudios muy pequeños randomizados de 100 pacientes, metaanálisis tampoco mostraban que había actividad contra el parásito, pero no necesariamente contra la progresión de la enfermedad. Otros metaanálisis de esto, del seno diagnóstico, tal, entra usted en la discusión. Usted habla de las limitaciones aquí. Cuando fue un estudio grande, no dije que fue el más grande, ¿no? Que comprometió a estos pacientes, pues hay una probabilidad que nos hubiéramos perdido una reducción de riesgo de tanto. Bueno, sea sincero, pero tampoco negativice su estudio. Y conclusión, rápida, sencilla y fácil. Y ahí, pues usted entonces tiene un artículo en el New England Journal. Entonces, cada publicación que uno hace depende de lo que va a escribir. Si escribe un libro, es muy diferente el contexto. Si escribe un capítulo para un libro también, y los capítulos de libros le dan a ustedes las guías. Ya para terminar, quiero simplemente dar unas puntadas sobre, yo llevo haciendo investigación 35, 40 años, ¿y por qué me metí en la investigación? Bueno, este es mi viejo, el viejo Arturo Morillo, que este año cumpliría 100 años, él murió hace 10 años, este es el obituario que le dedicó el British Medical Journal a mi viejo, que mi viejo sin duda era un pionero. Entonces yo empecé a investigar porque mi viejo me llevaba a su laboratorio de neurofisiología en el Hospital San Ignacio, donde hacía experimentos ahí con gatos y unas cosas raras, pero él se dio cuenta rápidamente que la epidemiología clínica era importante y llegó a ser el director internacional de INCLIN, International Network of Clinical Epidemiology, donde mucha gente en Colombia se entrenó en San Ignacio y en otros sitios, se fue para Pensilvania, a la Universidad de McMaster. Yo terminé allá, entonces, importante, ¿qué es lo que lo hace uno investigar? Pues uno, la genética y la exposición temprana; dos, los buenos mentores. Hace 30 años publiqué ese artículo de la fibrilación auricular y el mecanismo. Fue el primer artículo que habló que las venas pulmonares estaban involucradas en la fibrilación auricular. Fuimos los primeros que hicimos creablación en un modelo experimental. ¿Y cómo fue eso? Un día Klein, que era mi jefe, me dijo, oiga, y estoy hablando del año 90. En el año 90
acababa de aparecer la ablación con radiofrecuencia. Entonces estábamos concentrados básicamente en quitar el Wolff Parkinson White, la reentrada intranodal y no más, porque eso era, creíamos que la fibrilación auricular era un mecanismo caótico, que eso era difícil. Y él me dijo en el 90, oiga, su misión es crear un modelo de fibrilación auricular. Porque parte de lo que pasaba cuando uno llegaba allá, el primer año no lo dejaban tocar un paciente, usted le tocaba irse a un laboratorio experimental y hacer investigación o coger las bases de datos y publicar algo. Entonces es algo formativo. Y de ahí pues también después el equipo con el que uno trabaja, esto fue cuando estuve en Virginia, que hacía cosas de síncope, y bueno, ustedes ven ahí el artículo marzo 1 del 95. Otros mentores, Salim Yusuf, que todos los que trabajan en cardiología lo conocen, medicina basada en la evidencia. En este congreso yo estaba en Bucaramanga, pero esto fue un congreso en Chile, pero yo conocí a Salim por otras ocasiones y en esta aquí, tomándonos un whisky, me preguntó, oye, ¿y usted por qué no está en McMaster? Y yo dije, pues porque nadie me ha ofrecido trabajo. Mándeme su hoja de vida. A las 6 semanas ya tenía trabajo como jefe de arritmias y profesor titular en la Universidad de McMaster, que es la meca de la medicina basada en la evidencia. Así que, pues, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, siempre ayuda. Seguir con una línea de investigación. Ustedes ven que esto es del año 89, síncope. Aquí Darío Echeverry, que ustedes lo conocen, Borges, que fue jefe de cardiología en San Ignacio, y yo. Y todos estos, pues el único que ha seguido con síncope durante 35 años he sido yo. Así que escoja una línea de investigación y quédese con ella. Trabaje desde los mecanismos hasta los estudios clínicos. Y aquí ustedes ven los ejemplos de diferentes cosas que hemos hecho, estudios muchos de los cuales han cambiado las guías y nuestro entendimiento del síncope vasovagal, guías como tal. La fibrilación auricular también he estado muy involucrado desde el modelo experimental hasta el manejo con anticoagulantes, con la fibrilación auricular subclínica que le describimos en el ASSERT, con el stroke criptogénico que lo describimos en el Crystal AF, en fin, varios estudios en el New England Journal que he tenido la oportunidad de ser autor o coautor. El Chagas también me ha dado una oportunidad única para explorar, así que he tenido varias áreas de investigación donde he podido desarrollarme gracias a los mentores y pues a simplemente tener una consistencia en eso. Y tener en cuenta que esto no es fácil. A veces nuestros artículos que mandamos a las revistas no nos los aceptan. Este artículo que cambió las guías, por cierto, cuando lo mandamos a Jack, no lo aceptaron, lo mandaron para el carajo. Este artículo no sirve para nada. Lo mandamos a 5 otros journals y todos los journals no lo rechazaron. Entonces, pues yo dije, no, esta vaina no puede ser así. Le mandé una carta al editor de Jack, que es del doctor Fuster, y dije, oiga, doctor Fuster, yo no sé quién fue los que revisó esta vaina, pero no tienen ni idea de esta vaina. Aquí le mandamos el artículo de nuevo y miren a ver si alguien que sabe lo revisa. Y bueno, ahí lo publicamos. Así que a veces hay que tener los cojones de alegar con los editores y decir, un momento, esto vale la pena, merece la pena este trabajo y merece la pena estar en su revista. Así que pues bueno, le reitero, el abstract muy importante, conciso, gráficas. Hoy en día, como comentaba Alejandro, la mayoría de revistas tienen este abstract gráfico que pues básicamente resume lo que entendemos. Y finalmente no se puede hacer nada si uno no tiene un equipo que lo ayuda a uno y una institución que lo apoya a uno. Varias de las instituciones que me han apoyado a mí durante mi carrera en Bucaramanga, la Fundación Cardiovascular, la Universidad de McMaster, ahora Calgary, y esta es toda la gente que he formado o que ha trabajado conmigo y varios de los estudios que hemos hecho, incluyendo ahora más recientemente que estaba en el CENIC, donde es el director, el doctor Fuster, también ya haciendo otros estudios más translacionales. Así que la investigación es algo apasionante. ¿Todos debemos hacer investigación? Pues no, pero todos sí debemos estar expuestos y expuestos desde una edad temprana para decidir si queremos seguir ese camino. Muchas gracias. Doctor Morillo, sin palabras, qué charla tan espectacular y tan motivante para que empecemos a escribir un poco más. No tengo sino palabras de agradecimiento a todo el grupo de expositores. Este simposio creo que lo va a mandar a enmarcar y a ponerlo en una página del Colegio Colombiano de Electrofisiología en marco de oro, porque qué temas tan bien desarrollados y qué charlas todas ellas tan útiles y tan bien enfocadas. Agradezco muchísimo la participación de todos los expositores
eh, y espero poder volverlos a recibir y a contar con ustedes en futuros eventos. Muchísimas gracias a todos nuevamente y que tengan un buen día. Gracias a ti. Gracias, buena tarde.